estado viendo en algunos casos, Francis, en los temas que están ocurriendo en el día a día de algunos reclamos, pero hay una asignatura, hay varias asignaturas pendientes y me llama la atención porque, pues bueno, hemos visto con mucho cuidado que pareciera, no sé si la propia senadora de la República, Mary Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional, nos pudiera aclarar qué está pasando con el tema del incremento, del tema de la ley del salario mínimo. Senadora, ¿cómo estás? ¿Está congelada? ¿Está en el congelador? Con eso de que ya están estrenando los senadores y algunos diputados federales de Morena del régimen, están estrenando esos nuevos términos que para ellos eran antes era sacrilegio. Buenos días. Buenos días, Max. ¿Cómo están, Muy buenos días. Francis, todas las personas que nos escuchan? Efectivamente, fíjate, este es un claro ejemplo de la verdadera intención, a mí me parece, de Morena. Esa reforma que aprobamos desde diciembre, si no mal recuerdo, fue una reforma con una supuesta muy buena intención de ayudar pues a las personas que tienen salarios más bajos. Entonces, el espíritu es garantizar un salario mínimo a ciertas profesiones, sobre todo pues las que son más de servicio a la sociedad, como policías, como maestros específicamente. Entonces, pues sí, todos la apoyamos porque es una reforma con un espíritu, insisto, pues que en teoría tiene que ser benéfico para las personas, pero entonces, bueno, se aprobó en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y en los congresos locales, pero no ha sido promulgada. Y eso nosotros lo señalamos desde el inicio de este periodo legislativo, es decir, desde antes del mes de febrero. Lo denunciamos, lo seguimos señalando. Yo lo mencioné hace poco en una rueda de prensa del PRI estatal en Colima, porque pues simple y sencillamente no lo aceptan, no quieren promulgar la ley, no están pues dispuestos ahora a cumplir esa expectativa que se generó, y pues nosotros lo que estamos considerando es que esto tiene que ver con un tema presupuestal. ¿Por qué? Porque pues me parece que el gobierno, con todo lo que, con las decisiones que ha venido tomando, pues sí está poniendo en serios riesgos el presupuesto, tanto el federal como el que llega al final de cuentas a estados y municipios, y entonces pues no están teniendo pues los recursos necesarios para cumplir el propósito de esta reforma, y así pues seguramente vamos a ver en muchos casos expectativas generadas, promesas, pero no aterrizadas. Otro ejemplo, la reforma de para garantizar los derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Lo mismito, claro, se aprueba la reforma constitucional, el discurso es muy bonito, pero lo hemos dicho desde siempre, si no se aterriza en programas y presupuestos, pues de nada sirve que en la palabra e inclusive en la Constitución queden plasmados estos preceptos, porque, y yo lo señalé también esa vez en tribuna, la realidad es que para pueblos y comunidades indígenas el presupuesto para garantizar pues su acceso a programas de emprendimiento, programas de productividad, inclusive fomento a la cultura que tanto defiende Morena de los pueblos indígenas, inclusive los derechos humanos en torno a los pueblos indígenas. Todos estos conceptos, todos estos rubros presupuestales se han disminuido drásticamente. Otro ejemplo, la protección de los maíces nativos. Una vez más, es claro, muy bonito el discurso, quieren proteger los maíces y más, sin embargo la realidad, y ustedes saben, lo hemos evidenciado, es que el presupuesto para el campo se ha disminuido tremendamente, y eso ha provocado que cada vez se siembre menos maíz y que hoy estemos importando más que nunca en la historia, 25 millones de toneladas. Así podemos mencionar pues la circunstancia de muchas de estas reformas que, insisto, en teoría pues sí, suenan muy bien, los senadores, los diputados de Morena y sus partidos aliados las defienden muchísimo y hablan y dan discursos pues híjole, muy, muy bonitos, pero la realidad es completamente diferente a la hora de
instrumentarla. Meli, ¿han sacado cuentas para el primer caso del que nos hablaste? ¿Cuánto tendría que erogar el gobierno? Porque sabemos que, bueno, a los maestros, a los policías, pues es el Estado, el gobierno, quien eroga el recurso para el sueldo de ellos. ¿Han sacado cuentas? ¿Cuánto le tocaría, por ejemplo, en el caso de los maestros, erogar al gobierno para cumplir con esta ley? En términos totales no tengo el dato porque la verdad es que depende, por ejemplo, los maestros pues evidentemente se tendría que identificar quiénes son los que están ganando menos de estas cantidades garantizadas. Pero en lo local o en lo estatal y en lo local, bueno, ahí ya depende el número de policías, por ejemplo, que tiene cada municipio. Entonces sí, no es que tenemos una cantidad global. Lo que insisto, pues es una realidad, es que sí nos está cumpliendo esta expectativa. Sí. Al contrario, ustedes también han seguido el planteamiento de la reforma a la ley del ISSSTE. Al contrario, lo que quieren es cobrarles más a los maestros, quieren que aporten todavía más para su seguro en cuanto a salud y su seguro en cuanto a la pensión. Es decir, que los maestros no solamente no les están cumpliendo esta reforma, no les están cumpliendo tampoco lo que la misma presidenta prometió en campaña de derogar, ella lo dijo, derogar las reformas de pensiones del 97 y la de 2007 para poder cumplir inclusive un reclamo pues que tienen los maestros desde hace mucho tiempo. Insisto, no solo no lo está cumpliendo, al contrario, les está con esta iniciativa de reforma les está pidiendo que pongan más dinero con los mismos sueldos. Entonces, pues sí, insisto, esa es la tónica de Morena. Muchas promesas, muchos discursos muy bonitos, pero a la hora de la hora, la verdad es que está afectando los bolsillos de las y los mexicanos. Bueno, pero ya se anunció por parte de la presidenta que habrá más programas sociales en 2026, Meli. ¿Eso crees que sea con miras a la elección de 2027? Claro, todo lo hacen con un fin electoral, por supuesto, todo. Y a ver, no, esto no es pues retórica o discurso de la oposición. Si ustedes ven consistentemente, cada que viene una elección, concentran pagos a la población para darles cantidades mayores justo antes de la elección. Tanto a los adultos mayores lo han hecho, a los jóvenes que les dan estos apoyos, inclusive las becas también las concentran para que las cantidades crezcan significativamente. Pasa la elección y vuelven a retomar los apoyos ordinarios, pero también cada vez están incrementando más el número de programas sociales, que nosotros en el PRI claro que los apoyamos. Ayer votamos a favor de incorporar el programa de Jóvenes Construyendo al Futuro a la Constitución, y eso es, pues insisto, para garantizar que esté en la Constitución. Pero una vez más, pues son reformas muy nobles, con discursos muy bonitos, pero a la hora de la hora, pues lo que hay que ver es si van a tener presupuesto suficiente, ¿no? Entonces, me parece que sí tendría que haber mucha más responsabilidad por parte de la presidenta, de cómo están las finanzas públicas y hasta dónde se puede comprometer el presupuesto para estos programas sociales. Meli, ¿no sienten que en este programa específico de Jóvenes Construyendo el Futuro hay mucha área de oportunidad para pues mejorarlo? Porque, bueno, hay unos ahí hilos sueltos, como se pudiera decir. Se habla mucho de que pues algunas de las empresas piden a sus, ¿cómo se les llama? Vinculados a los jóvenes que ya vayan con experiencia o que ya tengan cierto conocimiento del área donde van a entrar a laborar. Sin embargo, pues se supone que este programa es para que los jóvenes adquieran experiencia en en ese campo, ¿no? Sí, exacto, hay muchísima área de mejora, claro, sí, como lo dices, no solamente que no les pidan ese tipo de requisitos, porque el espíritu es justo que aprendan, justo para atender este dilema de toda la vida, ¿no? Para darte un trabajo, pues te tienes piden que tener experiencia. Pero ¿cómo vas a tener experiencia si no te dan un trabajo? Entonces, justo para eso es este programa. Pero no solamente es eso, Francis, todos hemos escuchado y evidenciado muchas historias en torno al programa, de cómo pues los jóvenes solamente se dan de alta,
en acuerdo con algunas empresas, en acuerdo con algunos funcionarios. Los jóvenes aceptan cobrar la mitad o la tercera parte de la beca y le dejan que la empresa se quede con la otra parte y no hacen ninguna actividad. O sea, también hay mucha corrupción en torno a este programa. También ha habido señalamientos de funcionarios en el país que tienen varias tarjetas de cobro a nombre de los beneficiarios y más. Exacto. Y luego también se ha evidenciado como, bueno, ahorita el programa tiene un monto estipulado de 8,000 pesos mensuales y sin embargo hay pues jóvenes que sí ya están trabajando, que ya están dando una actividad, por ejemplo, a la población como es la medicina, y están ganando 3,000 pesos mensuales, cuando ellos sí están trabajando, sí están aportando. Los maestros del CONAFE, los maestros comunitarios, ganan también, tienen que irse de sus hogares y ganan pues cantidades muy pequeñas. Entonces, todo esto es parte de lo que sí tendría que mejorarse en el programa. Insisto, no es solamente el discurso bonito de darle una oportunidad a los jóvenes, no es cómo verdaderamente se garantiza que sea un programa que estimule a la juventud para que aprenda y el día de mañana sea productivo. El día de mañana tenga cómo salir adelante y además cómo sostener este país, porque el día de mañana pues van a ser las y los jóvenes los que van a ser el motor económico de México. Pero pues de repente estamos viendo pues en muchos sentidos lo contrario, a jóvenes que pues están pues sintiéndose cómodos con una beca sin mayor contribución a cambio, y eso pues insisto es nocivo no solo para ellos sino para el país, porque no está estimulando la productividad. Y además hay que decir que es una sola beca por una sola vez en su vida, o sea que en un año les pagan X cantidad si es que les va bien, porque hay algunos otros que los cancelan o los desvinculan, ¿no? Pero no perder de vista esa parte, que solamente es un año. Y finalmente, senadora, en el caso específico de la ley del ISSSTE, de las y los trabajadores, se buscaba y se habla nada más de garantizar el tema para los trabajadores de la educación. Sin embargo, la ley del ISSSTE pues, protege a toda la clase trabajadora que está vinculada al gobierno federal. Sí, exacto, es para todas y todos los trabajadores que pertenecen a lo que llamamos el sistema federal, al Estado mexicano, es decir, el gobierno federal principalmente, ya sea a nivel aquí concentrado en México o en los estados, pero que trabajan en estas dependencias federales. Por eso es que tuvimos una reunión recientemente tanto con maestros, maestras, como con, por ejemplo, estuvo la líder de la FECHE, que es justo la líder de los sindicatos de la federación, porque es a ellos a quienes afecta esta reforma. Claro, está pues congelada, como dicen, está suspendida momentáneamente, sin embargo, pues sí les preocupa a los trabajadores que en cualquier momento se pueda reactivar, porque jurídicamente no se ha suspendido, no se ha retirado, no nada, ahí está nada más. Entonces sí se pudiera reactivar en algún momento y eso es lo que les preocupa a los trabajadores, pues que con esta reforma se les está pidiendo aportar más cantidad, un incremento significativo en lo que tienen que aportar para su sistema de seguridad social en cuanto a salud, y también está reformando el esquema de vivienda para que, igual como sucedió con el Infonavit, el gobierno tenga acceso a esos recursos, pueda disponer de ellos, ejercerlos aparentemente en vivienda. Una vez más, un discurso muy bonito, pero vamos a ver cuál va a ser la realidad en torno a esto, tanto en Infonavit como en ISSSTE, qué realmente van a hacer en cuanto a la construcción de viviendas, si va a funcionar, no va a funcionar. La verdad es que quienes estamos en oposición estamos viendo que efectivamente pues va a ser otro fracaso más como tantos que han tenido de estas grandes inversiones, con la diferencia de que ahora pues va a ser dinero directamente de los trabajadores. Así es. Del gobierno. Así es. No del gobierno. Gracias, senadora, buenos días. Al contrario, gracias, buenos días, un abrazo a todas y a todos. Gracias. A la senadora de la República, Mary Romero Celis, esta mañana. Bueno, veremos qué pasa con estos temas de la ley de salario mínimo. Una pausa, regresamos.